Bienvenidos al módulo 6, Analice el proyecto. En este módulo vamos a tratar los temas de crear o actualización de la línea base o de un plan provisional, filtrar información del proyecto, agrupar información de nuestro proyecto, trabajar con el GAN de seguimiento, trabajar con el GAN detallado y revisar las rutas críticas. Crear o actualizar una línea base o un plan provisional. El plan de línea base es una foto instantánea que se toma de la programación del proyecto en el momento en el que se guarda la línea base e incluye información sobre tareas, recursos y asignación. Esta línea base guarda 5 variables que son la duración, el comienzo, el fin, el trabajo y el costo de nuestro proyecto. Todo lo almacena en variables que tienen la opción, el nombre de previsto, duración prevista, comienzo previsto, fin previsto, trabajo previsto y costo previsto. ¿Cómo definimos este plan de línea base o cómo se toma la línea base? Damos clic en la ficha proyecto y en el grupo de programación damos un clic en el botón establecer línea base y seleccionamos la opción establecer línea base. Entonces nos aparece el cuadro de diálogo que se llama establecer línea base con dos opciones: establecer la línea base o establecer el plan del proyecto por el plan provisional. Por el momento vamos a establecer la línea base. ¿Cuántas líneas bases podemos tomar dentro de nuestro proyecto? Hasta 11 líneas bases. La línea base que se toma al principio, la primera, es la línea base 0, la línea base sola. De ahí en adelante tenemos 10 líneas bases más para tomar en el transcurso de nuestro proyecto. Entonces seleccionamos la línea base que vamos a tomar. En la opción de tenemos para el proyecto completo, o si se han seleccionado algunas tareas, escogemos la opción de tareas seleccionadas y la opción de resumir línea base para las tareas de resumen o para las tareas de resumen, subtareas a tareas de resumen seleccionadas. Entonces nosotros lo vamos a establecer la línea base para todo el proyecto y damos clic en aceptar. Aparentemente no pasó nada. ¿Dónde se ve la línea base? Se ve en la vista GAN de seguimiento. Entonces vamos a cambiar a la vista GAN de seguimiento y acá en nuestra vista vamos a apreciar la línea base que se ha tomado. La línea base, ¿cuál es? Es la barrita que aparece debajo de la barra de color, que es de color gris. Si ubicamos el mouse encima, nos va a aparecer una etiqueta donde nos da el nombre de esa barra. Si se dan cuenta, esa barra se llama línea de base. Ahora, el plan provisional, ¿qué es? El plan provisional es otra opción que ustedes tienen para guardar una foto del proyecto. Pero este plan provisional solamente me va a almacenar las fechas tanto de comienzo como de finalización de las tareas. ¿Cuántos planes provisionales se pueden crear? Hasta 11 planes provisionales. ¿Por dónde los creamos? Vamos por la ficha proyecto, en el grupo de programación establecer línea base. Y dentro de establecer línea base vamos a encontrar la opción de establecer plan provisional. Como les comentaba, la opción de plan provisional solamente es en cuanto a los campos de comienzo y fin de nuestro proyecto. Y podemos seleccionar hasta 11, hasta 10, comienzo fin. Y solamente nos va a almacenar las fechas de comienzo y de fin de nuestro proyecto para mirar el avance en la programación de nuestro proyecto, cómo está trabajando. También tenemos la opción para escogerlo para proyecto completo o para las tareas que se hayan seleccionado. Vamos a escogerlo para proyecto completo y le damos clic en aceptar. Y ya tenemos nuestro plan provisional. Bien, después de que hemos definido la línea base, nuestro proyecto, podemos empezar a comparar o a ver las variaciones que va sufriendo nuestro proyecto con la línea base. Entonces, por ejemplo, si en algún momento nos damos cuenta de que contratar el arquitecto no se hizo en 2 días, sino que va para 3 días, nuestras
barritas, que son las barras de colores, que son nuestras tareas, van a aumentar de duración. Si le seguimos haciendo variaciones a las duraciones de nuestras tareas, vamos a poder identificar cómo va variando nuestro proyecto y la línea base va quedando fija. Esta es la instantánea que él toma de nuestro proyecto en las 5 variables que hemos visto. Si queremos analizar las variables que nosotros hemos hablado de costo, trabajo previsto, podemos cambiar estando en la vista GAN de seguimiento por las tablas de costo de trabajo. Entonces damos clic derecho y escojamos la tabla de costos. Y acá en la tabla de costos, por ejemplo, ya podemos ver una variación. Ya tenemos la columna de costo total, la columna del costo previsto, y acá donde está el previsto o la opción de costo previsto es las variables o los datos que se almacenaron cuando se tomó la línea base. Si cambiamos a la tabla de trabajo, también vamos a tener un campo que se llama previsto y que es la duración que se tomó cuando se definió la línea base. Este campo de previsto es el campo que se almacena cuando se toma la línea base. Si yo quiero actualizar una línea base o un plan provisional, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Se pueden definir todas las líneas bases que se quieran dentro de un proyecto. ¿Que puedo borrar la línea base y volverla a establecer? Sí, también se puede. ¿Por dónde? Volvemos nuevamente al botón de establecer la línea base y le damos clic borrar la línea base. Él aquí me aparece la opción de borrar. Yo le escojo si es la línea base o si es el plan provisional. Y del proyecto desde las tareas que se tienen seleccionadas. Y se borra la línea base. Cancelar. ¿Cuántas líneas bases puedo tomar durante la ejecución de mi proyecto? Hasta 11. ¿Cómo las tomo? Nuevamente por la opción de establecer línea base y vamos a tomar una segunda línea base con la variación de duraciones que hicimos. Entonces damos en establecer línea base y seleccionamos la línea base 1 de proyecto completo y le damos clic en aceptar. Cuando se toma la segunda línea base en nuestras barritas de GAN, vamos a seguir viendo nuestra línea base 0. ¿Puedo ver el registro de todas las líneas bases que haya guardado durante la ejecución de mi proyecto? Sí. ¿Con qué vista? Hay una vista que se llama GAN de varias líneas bases. Y acá tenemos nuestro GAN con la información de nuestras líneas bases. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el mouse en esta lineacita, me dice que es la línea base 0. Y si coloco el mouse en esta otra lineacita, me dice que es la línea base 1, la que se guardó hoy en horas de la tarde. Recuerden que si la vista GAN de varias líneas bases no se encuentra directamente en el menú, tenemos la opción de ir por más vistas y buscamos acá la vista que nosotros queramos. Acá se encuentra el de GAN de varias líneas bases. Listo. Ahora vamos a cambiar a la hoja de recursos. Resulta que en nuestro proyecto, hoja de recursos, y vamos a cambiarlo por la tabla de entrada. Hoja de recursos, hoja de tareas, hoja de recursos. En nuestra hoja de recursos resulta que necesitamos comenzar a filtrar nuestra información. Por ejemplo, esos filtros los podemos hacer en cualquier vista. En este momento vamos a trabajar con la vista de hoja de recursos. Los filtros que son parecidos a los filtros que se aplican a los autofiltros que se aplican en Excel. Para aplicar esos autofiltros, ¿por dónde vamos? Vamos por la ficha vista. En el grupo datos hay un botón que dice sin filtro y al lado izquierdo aparece un embudo. Si lo desplegamos, me van a aparecer las opciones de los filtros que yo tenga creados, ya predeterminados, ya creados dentro de mi proyecto.
Por ejemplo, vamos a escoger la opción de filtro de grupo y vamos a escribir el nombre de uno de los grupos por los cuales yo quiera filtrar. Por ejemplo, vamos a escribir mantenimiento y aceptar. Y acá ya tengo mi filtro aplicado y solamente estoy viendo la información de los campos que tienen el criterio, el grupo de mantenimiento. ¿Cómo quito ese filtro? Puedo ir al botoncito de agrupar de filtro y le digo sin filtro. La otra opción es, cada campo tiene un botón desplegable al lado. Ese botoncito desplegable al lado son opciones para aplicar filtros. Entonces, por ejemplo, volvemos con recursos, damos un clic en el botón desplegable de recursos y podemos acá aplicar los filtros que queramos. Entonces, por ejemplo, quitamos la opción de seleccionar todo y vamos a decirle que queremos ver los que son de directiva, mantenimiento y los técnicos. Y acá estamos ya filtrando. Por el campo que se haya filtrado, con esta opción de filtro va a quedar un embudo. Así puedo identificar el campo que tiene el filtro aplicado. Si lo quiero quitar, lo despliego y le digo borrar filtro de grupo. Otra opción para quitar los filtros. En cualquiera de las vistas que yo esté, puedo trabajar las opciones de filtro. Por ejemplo, vamos a pasarnos a la vista de diagrama de Gantt y vamos a aplicar filtros. Pero entonces van a ser por las tareas que son críticas. Todas estas tareas son críticas para nosotros. Vamos a diagrama de Gantt. Vamos a aplicar otro filtro. Por ejemplo, por las tareas que son hitos. Estas son las tareas que son hitos en nuestro proyecto. Si quiero quitarlo, sin filtro. Volvemos nuevamente a la hoja de recursos. Esta parte de crear grupos o agrupar información es para verla de una forma más resumida, ya sean tareas, recursos o asignaciones en la vista de hoja. Entonces, si quiero crear un grupo, por ejemplo, quiero agrupar mi información en la hoja de recursos por los grupos. Voy a la opción de a la ficha vista, en el grupo datos está un botón que dice sin grupo. Damos un clic ahí y puedo escoger uno de los grupos que ya vienen creados. Por ejemplo, grupo de recursos. Y tan pronto lo escojo, él de una vez me agrupó por grupo contratado, cuál es el grupo de directiva, cuál es el grupo de espacios y me los va seleccionando con una linecita de color. Me les coloca un color de fondo. Este informe o esta vista no es muy diciente, pero si yo cambio a la tabla de costo, ya tengo una opción mucho más detallada y más diciente de lo que es mi agrupación. Entonces, por ejemplo, el grupo contratado me está costando 9 millones y pico. El grupo directiva, ¿cuánto me está costando? El grupo espacios, ¿cuánto me está costando? El grupo mantenimiento, ¿cuánto me está costando? Ya puedo ver costos por los grupos que se han creado. ¿Cómo quito esos grupos? Vuelvo al botoncito que decía grupos y escojo la opción de sin grupo. Y mi información vuelve a quedar normal. Cambiamos nuevamente a la tabla de entrada. Ok, esas son las opciones que tenemos para filtrar y agrupar información en cualquiera de las vistas de nuestro proyecto. Vamos por favor ahora a la vista Gantt de seguimiento. Entonces, la vista Gantt de seguimiento la utilizamos para comparar la programación de la línea base con la programación real. En la vista Gantt de seguimiento, al lado derecho donde están nuestras barritas, podemos ver tres tipos de barras. Las barras de color azul, color rojo y las barras de color gris. Como ya vimos, las barras de color gris son la línea base que nosotros hayamos definido. Esta línea base permanecerá inmóvil ante cualquier modificación que se haga en el proyecto. Las líneas o las barras de color azul o rojo son barras correspondientes a las tareas. Las barras de color azul son las tareas normales de nuestro proyecto. Pero las barras de color rojo son las barras o son las tareas que son tareas críticas. En el Gantt de seguimiento nosotros podemos revisar la ruta crítica de nuestro proyecto. La ruta crítica, ¿qué es? Es una serie de tareas que deben completarse según la programación para que un proyecto finalice a tiempo. Cada una de las tareas de la ruta crítica es una tarea crítica. En un proyecto puede haber una serie de tareas que son críticas
como es el caso de nuestro proyecto. Se dan cuenta, acá tenemos una serie de tareas que son críticas, o puede existir una sola tarea crítica dentro de nuestro proyecto. A medida que el proyecto se entre ya en ejecución, esa tarea que podía ser crítica puede volverse una tarea normal, y otra que era una tarea normal puede convertirse en una tarea crítica. Otra de las vistas donde podemos analizar nuestra ruta crítica, donde también podemos ver esta ruta crítica, es en el Gantt detallado. Vamos a cambiar a la vista Gantt detallada. Como esta es una vista que no es muy utilizada, vamos a la opción de más vistas y buscamos la que se llama Gantt detallado. En el Gantt detallado, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todas nuestras tareas y la información asociada en una hoja. ¿Qué también vemos? Vemos los márgenes de demoras y las posposiciones de las tareas en el gráfico de barras. Y podemos identificar nuestras tareas que son tareas críticas, o podemos también identificar nuestra ruta crítica en nuestro proyecto.